Y el protagonista de nuestro Entre Letras de hoy es un compatriota que, habiendo nacido un 1 de mayo, es un verdadero trabajador, un verdadero obrero de las letras. Contemporáneo él, Tabaré Lacosta, nacido en Montevideo en 1959. Lacosta empezó a escribir de grande, arrancó de grande con esta cuestión de las letras. Y la historia es así. En el año 2002, por la crisis, a sus 43 años, por la crisis económica que vivió el país, se fue a vivir a Atlanta, Estados Unidos. Antes de irse, según él mismo cuenta en un recuerdo dramático, había llegado incluso, por la situación en la que se encontraba, a fantasear con suicidarse para que su esposa cobrara el seguro de vida. Tan en la hoja estaba Lacosta. Bueno, frente a situaciones límites, decisiones grandes, decidió emigrar. Primero se fue él a la ciudad de la Coca-Cola, a Atlanta, Estados Unidos, y al año se le unieron su esposa Gabriela y sus hijos. Y en Atlanta escribió su primer cuento, titulado Pasajero. Aparecen como referentes para él, como escritores, entre otros, dos uruguayos. Uno, porque fue el primer escritor que lo conmovió a través de su trabajo y además fue parte de su amor con Gabriela. Y el otro, por ser el autor del cuento mejor para él, del mejor cuento, el cuento al menos, el cuento mejor estructurado que él haya leído. ¿Quiénes son esos dos uruguayos? Lo develamos en este fragmentito de charla en la mañana en camino de Diamante FM. Con ustedes, Tabaré Lacosta. Benedetti fue el primero con el cual uno empezó de joven a leer esas cosas que a uno le comunicaban sensaciones. En un cuento que está en este mismo libro también, que se llama Café y Coñac, hay una conversación con Benedetti. Yo le reconozco que él me acompañó toda mi vida. Él cantó en mi casamiento. O sea, las primeras tarjetitas que yo le mandaba a Gabriela eran poemas de Benedetti, que en época de dictadura estaban todos modificados, todos no eran los tiempos. Después me enteré cómo eran los poemas de verdad. O sea, influyó mucho en la vida de mucha gente de nuestra generación. Entonces, esos escritores como que marcan un camino en uno. Tengo esa desgracia de que, después que empecé a escribir y tallerista, agarro un cuento y lo empiezo a destripar, le hago la autopsia para ver cómo fue escrito, cuál fue el mecanismo que utilizó. Entonces yo agarro un cuento, por ejemplo, el cuento que más me gusta a mí hasta ahora de los que he leído como cuento es Las llaves de Francia de Delgado Paraín. Y cuando lo tuve dije, es brillante, la estructura que armaste. Y el cuento en sí, me dijo él como diciendo la historia. Claro, porque me encantó, le empecé a explicarle todo lo que había encontrado de la estructura, cómo había armado el cuento. Y dice, pero ¿y el cuento en sí te gustó? Claro. Y esa capacidad... Y ahí veíamos a Lacosta junto a Alejandro Camino, que evidentemente el conductor del programa, el que está de espalda, y a la editora Carmen Galuso, editora de Rumbo. Para quien quiera rastrear el cuento que menciona como cuento de estructura perfecta para él, Las llaves de Francia, fue publicado en el libro del mismo nombre. De modo que Las llaves de Francia, Mario Delgado Aparaín, Cuentos, Banda Oriental, 1991. Lacosta explica que sus primeros escritos nacieron de la necesidad de conectarse con su uruguayidad, con sus uruguayeses, estando allá en el norte, en Estados Unidos. De ahí su hambre de escribir. Y así nació su primer libro de cuentos, que en el título refleja claramente esta necesidad. Mateando en Main Street, así se llama. En 2005 volvió a Uruguay y publicó El héroe de la Plaza Yesqueras, donde recopila historias y leyendas uruguayas. Y en 2016, mucho más acá en el tiempo, publicó su primera novela, Retratos en la pared. Y después de haber pasado él para formarse por varios talleres de literatura, varios talleres de escritura, hoy él tiene su propio taller, se ha convertido en tallerista. Veámoslo ahora hablar de abuelos, nietos y de por qué le interesó escribir, más allá de esto que decíamos del exilio, por qué le interesa contar historias. Mucho de esto. Hoy día mucho celular, muchas cosas, pero estamos perdiendo ese contacto de juntarnos y contarnos cosas que a veces no nos damos cuenta de que lo estamos perdiendo. Y a veces decimos, me encontré con fulano, tuvimos un rato, que no estamos nunca, pero juntos, y me contó tal cosa. Pero cada vez se van espaciando más esos momentos, cada vez es menos lo que nos estamos contando. Lo típico antes era que los abuelos eran los grandes inventores de cuentos que nos contaban las cosas que ni sabíamos si eran ciertas o no. Hoy día estamos dejando de existir los abuelos. O sea, no es una crítica.
Pero los hijos nos hacen abuelos con mucho más edad de la que nos hicieron a nosotros. O sea, entonces, esa relación entre el abuelo y el nieto, de escuchar historias, de escuchar cosas, a veces la tenemos que hacer de padre a hijo. Y no es la misma historia, porque las historias que podían contar mis abuelos eran de la guerra. Las que yo les puedo contar a ellos son cosas que ellos no conocen, que vivieron. De ahí mi afán de escribir cuentos y escribir novelas. Yo en la novela Retratos en la pared yo ponía que yo escribía porque tenía necesidad de que hubiera gente que no desapareciera, que no se muriera del todo, sino que siguiera viva, aunque sea una página, un libro que va a estar en la biblioteca, que no se pierda el legado, no se pierda la trascendencia de la historia hablada, de la historia conversada, más allá de leer el cuento. Yo leí el cuento y bárbaro, no van a conocer a Tabaré Lacosta por estos cuentos. Tabaré Lacosta cuenta que suele escribir los cuentos de un tirón. Esa es su metodología, por supuesto, para después sentarse tranquilo a corregirlos. Pero el bruto sale de golpe. Y que tiene, además de todo lo que ha publicado, unos 200 cuentos inéditos. Es decir, empezó a los 43 y no ha parado, evidentemente, de escribir. Ha recibido varios premios. El premio Serafín J. García 2 veces, el premio Mario Arregui de cuentos cortos, el premio Juan Pedro López y el primer premio de cuentos de taller de la Fundación Lolita Rubial. En el año 2019, Rumbo editó su libro más reciente, Será Justicia y otros cuentos. Y de allí llega el cuento de hoy. Y llega ya, porque a continuación, en Después Vemos, Noelia Campo interpreta Ocultos, de Tabaré Lacosta. La Marita la había quedado. Como éramos muchos, tuvo que contar hasta 100. Con el Oscar nos escondimos en el jardín de don Raúl. Acá estamos regalados, comentó mi amigo, recordando la tarde en que el dueño de casa salió armado a sacar los intrusos en su reino. Ese día sí que me asusté. ¿Tuviste miedo alguna vez? ¿Tenés algún miedo de siempre? Que se muera mi mamá, dijo sin pensarlo. Quedamos en silencio mucho tiempo. Evidentemente repasaba cada uno sus propios miedos. Yo no quiero que mi papá se vaya de casa. Una vez se enojó mucho y se fue. Mamá lloró a escondidas por semanas. Le asustaba que yo la viera, que yo la culpara. Nunca hablamos de los temores. Eso me dijo mi papá cuando le pregunté qué le daba miedo a él. Dijo compartiendo filosofías mi amigo. Al miedo le debemos la vida, nos defiende, dijo. El miedo es la existencia. Mi padre le teme a las marchas militares. Lo vi temblando frente a la televisión. A mi abuelo lo asusta mucho la soledad. Vive repitiendo, no me dejen solo, por favor. Yo me asusto con las mascaritas, la gente con la cara tapada. Me dan sueños y me despierto a gritos. Nos dimos cuenta de que se había ido la noche. Salimos despacito del jardín y le pasé un brazo por los hombros al Oscar. Lo sentí como un hermano. Todos se habían ido para sus casas, menos la Marita, que estaba sentada en el escalón de mi casa. Cuando nos vio llegar, nos abrazó llorando. Creí que los habían robado. Mamá me dice que nunca nos separemos porque hay gente que te lleva a donde no puedes volver. Es su miedo más fuerte y yo pensé, dijo entre sollozos, que nos dejó entender más de su angustia. Nos abrazamos los tres. Mamá salió a buscarme para cenar. Nos vio abrazados y llorando en la vereda. Se puso muy nerviosa. Cuando pasé a su lado, entrando al zaguán, me preguntó, ¿qué estaban haciendo? Existiendo.